Lo que estás viendo es un edificio llamado Karl Marx Hof de la década del 20. Tiene casi 100 años. Es de Viena, la capital de Austria. Estas infraestructuras resistieron no solo el paso del tiempo, que ya es un siglo, sino que se enfrentaron a la Guerra Civil Austriaca, que fue una de las más sangrientas ocurridas en ese país. El Karl Marx Hof no es solo un simple bloque de cemento socialista, sino que es un mundo inmenso en su interior, ya que tiene viviendas sociales, parques y kilómetros de vías de trenes y tranvías. Sí, tranvías y trenes. En su interior pasan dichos transportes para poder llegar a distintos puntos de esta magnífica y grandísima construcción socialista. Este edificio fue construido y diseñado por arquitectos comunistas. Uno de ellos fue la famosa Margaret Schulte-Lihotzky, que fue la militante comunista que cambió la vida diaria y rutinaria de todos en el mundo. El otro fue Karl Ehlen, pero este último no era comunista, solo participaba del movimiento. En la Segunda Guerra Mundial, Ehlen trabajó para los alemanes, así que este era solo un oportunista. Estos arquitectos fueron alumnos de Otto Wagner. Otto fue un gran arquitecto y urbanista con miles de obras realizadas. Hizo bancos, escuelas, iglesias, estaciones y ciudades enteras. Una de sus últimas obras de vida fue construir un hospital mega moderno de 4 pisos y fue considerado en su momento, en 1908, un hospital de otro mundo por su infraestructura y composición y por ser tan moderno para la época. Él construyó este hospital para que se atienda a los enfermos de lupus. Este buen hombre tenía un corazón a la izquierda y sus acciones pensadas para el bien del prójimo. Volviendo a la historia del edificio, este se llama Karl Marx, en homenaje al hombre que con sus escritos le cambió la vida a los oprimidos y dio un giro de 360 grados al sistema político y económico. Hof, en alemán, significa patio o jardín. Esto se debe a que esta increíble obra maestra y socialista es como un bello patio de una lujosa mansión o palacio, ya que tiene una vista de estilo lujoso con veredas de cemento fino, departamentos muy cómodos y lugares como si fuera para los adinerados. Pero no solo la vista es lujosa, en su interior también tiene cosas elegantes, estilo élite. La reacción de los obreros y campesinos al ver dicho edificio fue de puro asombro, porque en comparación de cómo vivían los trabajadores en esa época, este edificio era puro lujo. Dicho esto, los habitantes de aquí, antes de mudarse al Marx Hof, vivían en forma inhumana, apretados, incómodos y en situaciones alarmantes de pestes. Cuando se trasladaron al Marx Hof, inmediatamente pensaron que se equivocaron de dirección y de lugar, ya que al ver baños gigantescos, pasillos grandes, patios con verdes y viviendas propias, dijeron que era para que la habitaran los reyes. Pero esto fue especialmente dado a los trabajadores por los trabajadores y a los sin hogar como campesinos y pobres. En el mundo hay cientos de infraestructuras y monumentos que simbolizan imperios, credos o sistemas políticos. En este caso veremos cómo unos edificios fueron y son el orgullo y el emblema del sistema socialista y cómo demostraron su gran eficacia y valor. Atención, en este video encontraremos información, opinión y aportes para los navegantes del rojo YouTube. Aclarada la situación,
como diría Yuri Gagarin, el cosmonauta soviético. Es la historia de un pueblo muy patriota que construyó un temible monstruo. Este monstruo derrotó al enemigo con firmeza, convicción y valor. Tan fuertes, benditos y de acero, están hechos de corazón obrero. Son los tanques del camarada Stalin. Por Stalin y Lenin voy a seguir. Son los tanques del camarada Stalin. Por Stalin y Lenin voy a seguir. El Karl Marx Hof fue construido bajo mandato popular, obrero y comunal por allá en los años 20, cuando Austria, y precisamente Viena, su capital, era gobernada por los revolucionarios que triunfaron en la Revolución de Octubre Rojo en 1918. Este edificio socialista tenía como objetivo crear un espacio y alojamiento para los obreros y ciudadanos, ya que estos vivían en la miseria infernal, en edificios precarios, en muy mal estado, todos amontonados y con muy mala higiene. Esto era un excelente caldo para las epidemias y enfermedades. Además, hay que decir que todas las familias, y en especial cada individuo, necesita un espacio para la tranquilidad y la intimidad, cosa que en estos antiguos bloques de cemento y de madera, donde vivían antiguamente, no podían darse ese gusto ni soñando. La construcción marxista está ubicada al norte, en Heiligenstadt, un barrio del distrito 19 de Viena, llamado Döbling. Esta construcción se encuentra solo a pocos pasos del río más largo y famoso de toda Europa, el Danubio. Internacionalmente conocido como el Danubio Azul, es un río muy bonito y uno de los mejores para el turismo. El Carlos Marx Hof desprende una energía, a simple vista, como si fuera una estructura de fortaleza, una obra arquitectónica asombrosa o una edificación futurista del año 2100, pero lo cierto es que es solo un edificio de solidaridad. Su composición es un poco compleja de describir, ya que no son solo edificios de viviendas. Desde afuera, los turistas o el cibernavegante creerían que son solo eso, pero no es así. En su interior es toda una ciudad, es todo un mundo. En verdad, a Carlos Marx Hof también se lo conoce como la ciudad dentro de otra ciudad, ya que este se encuentra al norte de la ciudad capital, Viena. Entonces lo bautizaron la ciudad dentro de otra ciudad. En él no solo hay viviendas y cemento. Para el asombro de todos ustedes, les mencionaré todas las maravillas que se pueden encontrar dentro de estas estructuras socialistas. En primer lugar, hay kindergarten, que son los lugares donde los padres dejan a sus hijos para que aprendan cosas muy básicas antes de ingresar a la escuela primaria. Y también hay salas de cuidados de niños para que sus padres puedan ir a sus trabajos tranquilos. Después encontraremos salas de juegos como de pool, juegos de mesa, etc. También bares con salas de reuniones para que los vecinos debatan y cuenten sus problemas y puedan solucionarlos. Luego veremos patios recreativos al aire libre, con abundante flora para una vista y relajación perfecta. A todo esto debemos agregar algo sumamente importante, como lo es la salud. Asombrosamente, tiene también salas de atención médica con guardias las 24 horas. Pero no todo es salud y espacios recreativos. Allí también encontraremos las escuelas primarias, para que después del kindergarten, los hijos de los proletarios que viven allí
puedan ingresar a la carrera escolar sin salir del enorme Marx. Bibliotecas. Así es, bibliotecas. Las bibliotecas se encontraban cada 200 metros. Estaban repletas de libros de todo el mundo y de todo tipo de contenido. Debemos recordar que para la ideología socialista de aquel entonces era sumamente importante instruirse mucho en las ciencias y en la lectura de las obras de los grandes pensadores y líderes revolucionarios socialistas comunistas de la época. Oficinas de correo. En el Carlos Hoff encontraremos oficinas de correo, porque al ser una ciudad literalmente, esta debe tener sus propias oficinas de administración de correo. El mercado. El mercado, así es, como toda gran ciudad, debe tener sus alimentos, y en este caso el edificio contaba con varias verdulerías y almacenes para sus vecinos. Sin olvidar que también tenía enormes lavanderías donde todos los vecinos y habitantes tenían la posibilidad de lavar sus cosas. Luego veremos parques para reposar, merendar y jugar al fútbol o hacer ciclismo. A todo esto debo mencionar que, al ser una construcción sumamente extensa y kilómetros enteros por recorrer, esta debió tener medios de transportes para trasladarse de un punto a otro. Para el asombro de todos ustedes, les cuento que por eso se instaló un tranvía. Un tranvía, sí, un tranvía para que los ciudadanos puedan transportarse por toda la ciudad del Carlos Marx Hof. Luego está el tren. El tren está por afuera del Carlos Marx y tiene 2 estaciones. Eso quiere decir que esta estructura es muy extensa en kilómetros. El Carlos tiene más de 2 estaciones de trenes y 4 estaciones de tranvías. El tranvía recorre el interior del edificio y la estación pasa por afuera. Ahora saben el porqué de decirle al Carlos Marx Hof la ciudad dentro de otra ciudad. Un dato sumamente asombroso es que el Carlos Marx Hof está considerado como el edificio más largo del planeta, rompiendo varias veces el récord Guinness. Tiene más de 3 kilómetros de largo. También, por fuera del Carlos Marx, pasan todos los transportes públicos como autobuses o medios particulares. Sin lugar a dudas, la construcción socialista no deja de asombrarnos, pero a todo esto se debe mencionar algo muy importante. Esta obra no se pudo llevar a cabo sin antes contar cómo fue financiada. Pero esta financiación trajo más tarde terribles consecuencias sangrientas, que después veremos el porqué. La obra fue financiada gracias al gobierno socialista, que recaudó dinero gracias a los trabajadores y sus sacrificios puestos en la obra y en los materiales que ellos mismos fabricaron y reutilizaron. Pero no todo fue color de rosa. El gobierno revolucionario tuvo que cobrar una tarifa de proporciones muy minúsculas a los más ricos de toda Europa, o sea, a la élite austriaca, una de las élites más ricas y poderosas de todo el planeta. Estas élites y familias poderosas eran las que más recaudaban y las que más tenían. El minúsculo impuesto molestó muchísimo, pero muchísimo a los poderosos de estas élites, ya que no les gustó para nada que se les tocara solo el 0,00,001% de sus riquezas. En resumen, les molestó demasiado que se les tocara un simple 1% de los 1000% que amasaban. Y se enojaron muchísimo cuando se enteraron para qué iba a ser destinado ese dinero. Tomaron un odio profundo al sistema político socialista,
ya que se estaba haciendo cargo de la construcción de hogares y mejorando las ciudades para los habitantes, comunes y pobres. Estos poderosos, mezquinos, eran trillonarios y aún así no querían mejorar la calidad de vida de sus esclavos y compatriotas austriacos. Esto me recuerda a un sabio dicho que dice: el que más tiene, menos da, y el que menos tiene, todo lo da.